Eso sería más o menos a las 12 y... Sí, señor. Bueno, listo. Es más o menos a la 1:20. Si no me acuerdo, me recuerdan. Listo. Bueno, como les dije, el tema de hoy es largo porque vamos a ver el bipartidismo en Colombia. Bipartidismo porque en Colombia durante muchos años solo existieron dos partidos, que son llamados los partidos tradicionales, los cuales son, Liberal y conservador. exacto, el Partido Liberal y el Partido Conservador. En el fondo son lo mismo, ambos son partidos de derecha, proponen cosas similares. Sin embargo, había pequeñas excepciones y pequeñas divergencias o pequeñas diferencias que hicieron que estos dos se separaran por completo. Pero pues en el fondo son lo mismo, partidos de derecha. Bueno, ambos partidos nacen alrededor de 1850, aunque en este momento no me acuerdo bien de las fechas. No sé si es que el liberal nace en 1847 y el conservador en 1848, o es al revés, 1848 y 1849. Pero ambos nacen alrededor de 1850. Esto pasa sencillamente porque primero nace el Partido Liberal. Bueno, o sea, primero nace el Partido Liberal. No nace primero el Partido Conservador como partido. Es cierto que los conservadores es como la clase tradicional que ha existido durante mucho tiempo, pero como partido se fundó primero el Partido Liberal. El Partido Conservador en sí nace como respuesta al Partido Liberal. Primero nace el liberal y el conservador nace como una respuesta a lo que ellos proponían. Esta respuesta o esta diferencia entre ambos partidos se basa en una sola cosa. Bueno, sí, pero pues lo que ocurre es que hay que llamarlos con el nombre. Entonces, primero nace el Partido Liberal y después el Partido Conservador. La principal diferencia entre estos dos partidos es una sola. Hay otras más, pero pues son de menor importancia o que fueron alterándose un poco a través del tiempo. Sin embargo, hay algo que siempre se mantuvo constante como diferente y es su posición frente a la iglesia. Es decir, no quiere decir que los conservadores no fueran católicos, o que, mejor dicho, que los liberales no fueran católicos, sino que tenían una posición más laica del Estado o del gobierno, mientras que los conservadores sí eran una posición católica, era profundamente católica. Los liberales creían que pues terrenos como la educación debían estar fuera o debía estar libre de el planteamiento religioso y que también, por ejemplo, debía aceptarse la diversidad de culto, la diversidad de creencia. Los conservadores, por el contrario, consideraban que pues esto era utilizando varios de los argumentos de la época que pues no han cambiado mucho que digamos, veían todo esto de la libertad de culto y separar la educación de la iglesia como cosas del demonio. Pues el argumento no ha cambiado mucho que digamos. Es más un argumento de crítica y ataque en lugar de comprensión. Ese es el problema. La iglesia fue lo que dividió finalmente a ambos partidos, junto a otros factores que pues son de menor importancia. Bueno, en sí, cuando se crearon los partidos, 1847 nace liberal, 1848 nace conservador, y en 1849 es elegido el primer presidente de estos dos partidos. ¿Cuál presidente? Pues estos presidentes realmente son varios y muy pocos destacaron como para tenerlos en consideración. Los presidentes que sí destacaron más serían alrededor de 1880 a 1946, más o menos, principalmente porque serían presidentes como Alfonso López Michelsen, López Pumarejo. Esos presidentes sí son de mayor relevancia y por lo cual voy a hablar más adelante de ellos. Estos de acá,
los de la primera época o el primer momento de los partidos, pues no son tan relevantes que digamos. Entonces, por eso lo importante es comprender cuál era el planteamiento en sí de cada partido. Este periodo comenzó y duró hasta 1880 con un predominio liberal. ¿Esto qué quiere decir? Que durante ese periodo todos, absolutamente todos los presidentes escogidos, pues pertenecían al Partido Liberal. Esto tiene una razón muy sencilla de ser. El Partido Liberal en su nacimiento vinculó a las clases populares, es decir, el Partido Liberal era el partido del pueblo, mientras el Partido Conservador era el partido de la iglesia y pues de las poblaciones más beneficiadas económicamente. Por eso el Partido Liberal ganó gran predominancia al principio en el nacimiento de ambos partidos. Ya después, crisis sociales y culturales y económicas harían que perdieran poder. Pero bueno, antes de eso hay que comprender que durante este tiempo del Partido Liberal se realizó un proceso de cambio y de transformación, principalmente porque la política previo a los dos partidos era caótica. Es decir, estaban más preocupados por ver quién iba a gobernar que por gobernar en sí. Entonces, esa era la principal preocupación a la primera mitad del siglo XIX. La política era inestable porque todavía no se había decidido cómo debía desarrollarse la política. Ya para este periodo fue cuando la política comenzó a estabilizarse un poco, aunque la política en Colombia no se estabilizaría sino hasta casi la segunda mitad del siglo XX, finales del siglo XX, es decir, actualmente. La única cuestión es que Colombia siempre ha tenido, pues, democracia, entre comillas, porque como veremos más adelante, pues, eso de que siempre ha tenido democracia es cuestionable. Pero bueno, los cambios que había producido o a los que se dirigía este Partido Liberal eran principalmente en tres sectores: el económico, político y religioso. Este económico no es tan problemático, puesto que los conservadores no tenían tanta oposición a estas ideas. Las ideas más importantes era incentivar la industria aquí en el país y pues una industria de carácter privado, es decir, una industria privada, no pública. ¿Alguien sabe la diferencia entre una industria privada y una industria pública? ¿O una empresa privada y una empresa pública? Puede ser que la empresa privada es independiente y la pública del Estado, del gobierno. Exactamente. La empresa privada, por así decirlo, está en manos de personas con sus economía o sus inversiones propias. Una empresa pública no quiere decir que sea todo el mundo. Eso es la diferencia entre público de público político para todo público, para todo acceso. Cuando hablamos de pública en lo político o lo público en lo político, se refiere simplemente a esas instituciones o propiedades que son del Estado. Claro está que pues son accesibles para todos los colombianos, pero no son de los colombianos en sí, son del Estado colombiano. Eso los hace públicas, son del Estado. Entonces, los liberales querían invertir en una industria pues con el apoyo de la mano o de la rama privada, porque en este tiempo pues no se tenía mucho la idea de lo público, sino que el Estado era más como para el control político y social. Lo económico era mucho más para cuestión privada. Lo de lo público no nacería sino hasta el siglo XX. Esa preocupación por lo público sería algo del siglo XX, pero en el siglo XIX todavía no existía. Y pues como en Colombia no se había desarrollado industria durante la colonia, entonces la principal actividad era la actividad agrícola. Bueno, ya después en los otros campos, como les dije, pues el campo económico no era tan divergente, los conservadores tenían ideas similares, solo que ellos, por ejemplo, los conservadores no daban tanto apoyo a la industria, sino más apoyo al sector agrícola. ¿Por qué?
Porque los conservadores eran muchos terratenientes o hacendados. Entonces tenían muchas tierras para cultivar. Bueno, el campo político, el principal cambio que ellos hicieron es durante ese periodo de tiempo, Colombia obtuvo una estructura de tipo federalista. ¿Alguien se acuerda lo que es el federalismo y lo que es el centralismo? El federalismo es el poder que se divide por varios territorios y el centralismo es que pues, existe un único gobierno central. Exacto. Esa es la principal diferencia. El gobierno en federalismo es cada, digamos, ciudad o municipio o lo que son en Estados Unidos, pues o cada estado tiene un control de su política y su economía con, pues, ligeras intervenciones del Estado federal. El centralismo, por el cambio, todo tiene que pasar por un Estado central, es decir, por una política ubicada en un país, en una ciudad exclusivamente. En el caso de Colombia, Bogotá. Eso pues dificulta un poco la política, especialmente en ese tiempo, porque una política o una nueva ley tardaba meses en llegar a las periferias. Entonces, pues, tal vez para esa época hubiera sido más sencillo tener una estructura federalista. Pero bueno, obviamente esta fue la principal divergencia en el campo político con el Partido Conservador. ¿Por qué? Porque los conservadores pensaban siempre en el centralismo. Ellos nunca apoyaron el federalismo. Pero bueno, en el campo político, los liberales dieron los primeros pasos para ¿cómo se llama esto? Para el sufragio universal. ¿Alguien sabe lo que significa sufragio universal? Que todo el mundo podía votar. Exacto. Sufragio universal es el nombre técnico como para, pues, voto total o universal. Es decir, votar, que todo el mundo pudiese votar. Los primeros pasos fue bastante revolucionarios para un país como Colombia. ¿Por qué? Porque el Partido Liberal declaró que la edad máxima para votar y la única condición sería ser mayor de 21 años. Previo a esto, solo podían votar los grandes terratenientes o la gente con grandes recursos económicos. Si ustedes no tenían grandes recursos económicos, no podían votar. Entonces, pues democracia mucha no había. Fueron el Partido Liberal el que disminuyó estas, por así decirlo, condiciones para poder votar. Y la única condición era ser mayor de 21 años. Bueno, y finalmente llegamos a la principal divergencia o el principal problema del país, de los dos partidos, diré. El campo religioso. Y principalmente sería la causa que dividiría a ambos partidos, pues casi hasta finales del siglo XX. Recuerden que esto es una historia de 150 años resumida. Entonces, por eso el tema en sí es largo, porque son 150 años. Desde que existen los partidos, bueno, no. 150 en el 2000 más los 2020 son 170 años ya. Hace 170 años es que existen los partidos tradicionales en el país. Bueno, la división en el campo religioso es muy sencilla. Los liberales no creían que la iglesia tuviera que estar inmiscuida en la política ni tampoco en la educación. Y eso es lo que hicieron. Le quitaron lo que llamaban en esa época o lo que se llama bienes de manos muertas. ¿Alguien sabe lo que significa eso? ¿Qué es un bien de manos muertas? ¿Qué me dice? No, señor. Que no podía decir todo el mundo. No. Los bienes de manos muertas, pues como les dije, en una época la iglesia
o la gente tenía arraigada la cultura de que uno podía comprar su paz del alma, la paz del alma, por así decirlo. Es decir, había gente que creía que con plata podían comprar una disminución en sus pecados o el acceso al cielo. Entonces, pues no lo decían así, pero en el fondo estaba. Esa era la creencia general. Lo que pasaba es que algunas personas dejaban parte de su herencia para la iglesia, se la heredaban a la iglesia. Y entre esas herencias a veces dejaban terrenos o territorios o tierras y se las dejaban en herencia a la iglesia. ¿Qué hacía la iglesia con ella? Nada, absolutamente nada. Creaba instituciones de vez en cuando, pero ya, simplemente tenían tierra. Es por eso que a esas tierras se les llama bienes o más o menos. No es que buscaran opacar a la religión, sino que la buscaban dividir de la política y la educación, porque consideraban que esos dos terrenos tenían que ser exclusivos del Estado, debían ser más de carácter libre, no tanto suscritos a una creencia en específico, sino la posibilidad de múltiples creencias. Ahora, los bienes de manos muertas son llamadas así precisamente porque eran heredados después de que la persona moría. Moría no, muere. Ush, se me fue ahí un error. Después de que la persona muere, heredaba sus territorios a la iglesia y por eso eran bienes de manos muertas, porque eran herencias de personas que ya murieron. Pues lo hacían supuestamente por un sentido católico, pero pues era más que todo para comprar, la idea de comprar su puesto de salvación. Sin embargo, tengan en cuenta eso. No es que los liberales fueran ateos ni de otra religión. Los liberales eran católicos, solo que creían que la educación y la política debían ser laicos, no católicos. Es decir, no que se comenzara con la educación católica a una edad temprana, principalmente pues para que hubieran multiplicidad de creencias y multiplicidad de posibilidades para que ya las personas tomaran decisiones propias cuando fueran más adultos o tuvieran más edad. Recuerden que convencer a un niño de algo no es muy difícil. Bueno, esa fue la principal divergencia con los liberales y fue la principal causa de perder poder político, porque pues la sociedad todavía estaba muy interiorizada junto a la iglesia, entonces si la iglesia proclamaba que algo como eso era pecado, pues las personas les iban a creer. Esa pérdida del poder llegaría en 1880 y después comenzaría el periodo llamado de la Reforma, pues llamado Reforma porque fue el intento de los conservadores por borrar gran parte de lo que habían hecho estos de acá, borrar lo que habían hecho los liberales. Esa reforma tiene su máxima expresión con la segunda constitución, o bueno, la penúltima constitución de Colombia, que es la de 1886. Ya después no habría ninguna constitución, sino hasta 1991. Esta sería la penúltima constitución de Colombia. Previo a eso hubieron como 3, 4 constituciones que pues no tienen tanta relevancia actualmente. Bueno, esta constitución iba completamente, o la mayoría se proponía en contra. Como verán, esas propuestas en contra eran más que todo de los campos políticos y religiosos. Los principales cambios de esta nueva constitución serían, primero, reinstaurar el centralismo, ya acabarían con esto del federalismo y volverían al centralismo de manera permanente. Ya después de eso no volvería al poder ningún gobierno que incentivara el federalismo. Y aumentar los poderes del presidente, es decir, aumentar el poder de la rama. ¿Alguien sabe cuál es esa rama donde está el presidente, la rama política? ¿Judicial?
No, la judicial es de los jueces. ¿Y la legislativa? Esos son los que hacen las leyes. ¿Ejecutiva? Exacto. La rama ejecutiva es la donde está el presidente. Para que se acuerden con facilidad, piensen en ejecutar y pues el único que tiene el derecho a ejecutar una política actualmente es el presidente. Recuerden eso. Ejecutiva, presidente, legislativa es el Congreso y judicial son los pues abogados y jueces. O siendo más sencillo, la rama ejecutiva ejecuta, la legislativa crea las leyes y la judicial las aplica. Esas son las ramas del poder democrático. Bueno, los conservadores le dieron más poder al presidente. ¿Cómo? Pues extendieron el periodo presidencial en esa época de 4 años a 6 años y pues le permitían mayores libertades. No tenía que consultar tanto al Congreso ni nada por el estilo. También, y esto sería pues la causa de muchas guerras, limitaron algunas libertades, como por ejemplo la de prensa y la de opinión. ¿Esto qué quiere decir? En esa época no podían haber periódicos liberales o que se mostraran en oposición al gobierno. Todos los periódicos de ese momento tenían que ser, por así decirlo, en apoyo a la estructura de gobierno. Si se oponían, eran censurados, incluso llevados pues a cerrar. Como verán, pues el Partido Conservador podríamos decir que es como el más extremista de los dos, el más preocupante y el que menos pues progreso trajo a la nación. Los mayores progresos dentro de la historia de Colombia los trajo el Partido Liberal. Ya después se irían inmiscuyendo y convirtiéndose en lo mismo y actualmente no se diferencian mucho el uno del otro. Entonces, pues cuestiones históricas. Lastimosamente, pues se volvieron una cosa de lo mismo en vez de ser lo que en un principio era. Bueno, y pues por la principal divergencia renovaron los beneficios de la iglesia. Primero les devolvieron esos territorios que los liberales les habían quitado. En caso de que ya hubieran vendido esos territorios y ya hubieran instaurado algo nuevo, les pagaban con el precio del predio o del terreno. Es decir, no perdían, la iglesia en ese momento no perdió ninguna ganancia porque los conservadores se la pagaron. Y obviamente la educación pues volvió a manos de la iglesia. Esa fue la renovación del Partido Conservador, la reforma, reformar lo que se había hecho. Bueno, sería principalmente estas dos, junto con el centralismo, las causas que ocasionarían el descontento durante gran parte del periodo de predominancia conservadora. De hecho, eso daría pie a una de las guerras más importantes del país, que sería a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX. ¿Alguien sabe cuál es? No. No, señor. ¿La guerra de los 1000 días? Exacto. La Guerra de los 1000 días que se dio de 1899 a 1902. Ese fue, por así decirlo, un intento de derrocar a los conservadores. Sin embargo, pues los liberales perdieron en esa guerra y los conservadores continuaron durante un tiempo. De hecho, los conservadores serían los que más tiempo dominarían la cuestión política. Bueno, pues los conservadores después de la Guerra de los 1000 días comenzaría un periodo que es llamado de la hegemonía conservadora, el cual duró de 1902 hasta 1930. Sin embargo, pues era más de lo mismo. Limitaciones de derechos, darle poder a la iglesia y al Estado, represión militar,
Entonces, pues los conservadores no es que renovaran mucho, sino que eran tradicionalistas y continuaban con lo que veían que les había funcionado hasta la época. Sin embargo, en 1930 comienza un cambio cultural y social, del cual ellos no supieron cómo manejar. Y sería principalmente esto lo que ocasionaría pues la caída del gobierno conservador. Estos cambios son en 4 sentidos. El principal es un cambio en el sector económico. Para esta fecha, el sector cafetero o las ganancias provenientes del café habían alcanzado altas ganancias, altos números de ganancias, lo que se tradujo en inversión para la industria e inversión de transporte. Con eso se generaron así más y más ingresos económicos en la nación. Esto es importante ya después para el surgimiento de partidos como socialistas y comunistas o partidos populares también. ¿Por qué? Porque la región en esa época tuvo grandes ingresos, pero las personas no los veían. Es decir, las personas comunes, común y corriente, seguían teniendo grandes crisis económicas, tenían hambre, tenían grandes sistemas de desigualdades. Entonces, había dinero, pero no había una redistribución. La persona no lo recibía. Pero bueno, estos cambios en las ganancias económicas trajeron cambios en lo social, apareciendo la clase media, por un cambio que también se relacionó con lo cultural, que ya ahorita mencionaré. Un cambio político con el surgimiento de nuevos partidos políticos, como les digo, el partido comunistas, socialistas o de las clases populares. Sí, ya cuando quede menos de un minuto, les digo que vayan a ingresar, pero antes de eso quiero acabar con esto. Y finalmente hubo un cambio cultural debido a que gran parte de la población del campo pasó a la ciudad. Es con eso que se logró invertir más en industria, teniendo mayor mano de obra, y esta mayor mano de obra creó lo que llamamos clase media. La clase media surgió con la industria. Bueno, nos queda menos de un minuto, entonces salimos y volvemos a ingresar. ¿Listo? Sí, señor. La grabación. Listo. Entonces, como les estaba diciendo, las grandes ganancias del sector cafetero dieron gran paso a grandes cambios en varios sectores, en lo social, lo político y lo cultural, principalmente debido a que esas grandes ganancias dieron paso a la creación de grandes ciudades como Bogotá, y esas grandes ciudades dieron paso a una nueva clase social, que fue la clase media. Bueno, estos cambios pues generarían mayores conocimientos en las clases sociales, o mejor dicho, en las clases populares. Por lo tanto, pues las clases populares, que son la clase media y las clases pobres, por así decirlo, pobres económicamente hablando, comenzaron a exigir sus derechos y a reunirse en partidos como los partidos populares o los comunistas o socialistas. Sin embargo, la respuesta de los conservadores fue sencilla. Apoyaron el poder tradicional, es decir, apoyaron a los grandes terratenientes y a las grandes industrias, y al sector popular lo único que hacían era reprimir cualquier forma de protesta por medio de la acción militar. Sería esta respuesta lo que llevó a que perdieran en las elecciones del año de 1930, debido a que pues la mayoría eran pertenecientes a las clases populares, entonces realmente no tenía mucho apoyo el conservador para esa época. De haber actuado diferente, pues tal vez tendrían el poder, quién sabe. Pero bueno, eso fue lo que pasó, simplemente no supieron cómo reaccionar. Ya después se daría lugar a un periodo mucho más corto,
que es de 1930 a 1946, conocido como la República Liberal. Esta República Liberal tiene ya presidentes de gran importancia como López Pumarejo, que en general tenían políticas reformistas o de renovación. Lo primero es que tenía un enfoque de carácter nacionalista y proteccionista. Esto nace como respuesta a algo que estaba ocurriendo en el mundo. Durante estas fechas, ¿alguien se acuerda qué eventos ocurrieron en el mundo? La Segunda Guerra Mundial. Exacto. Ocurrieron las dos guerras mundiales junto a la crisis económica de Estados Unidos, la Gran Depresión, que en este momento creo que es en 1939, no me acuerdo bien. Bueno, esos dos procesos, esos tres procesos, llevarían a que se generara una disminución en los productos de importación. Y esa disminución de los productos de importación fue respondida por el Partido Liberal incentivando la industria nacional, de tal manera que las industrias del país cambiaran, o mejor dicho, retomaran ese lugar que había perdido la clase o la economía extranjera. Esto nació como respuesta a la crisis económica y financiera de Europa y de Estados Unidos. También durante este periodo de tiempo se crearon varias instituciones educativas, entre las cuales están universidades de gran importancia como la Nacional, aunque de esa no me acuerdo en qué momento fue creada, pero bueno. Básicamente es eso, se incentivó la industria y la institución educativa. Y de nuevo, pues se generaría un ataque, por así decirlo, contra la Iglesia Católica. No es que fuera intencional, es que simplemente los liberales creían que la educación tenía que estar libre de una doctrina o de un aprendizaje religioso. Pero pues, como les digo, no es que fueran cristianos o judíos, no, todos eran católicos, solo que era cuestión política. Bueno, esto se dio primero con que permitieron mayor libertad de culto, ya no todo el mundo tenía que ser católico, sino que comenzaron con un poco a admitir las divergencias y se instauraron procesos que para la época eran considerados como pecado. Esos procesos son, por ejemplo, el divorcio o el matrimonio civil. Previo a 1930, lo más común era que las personas se casaran por la iglesia y por lo tanto los divorcios fueran considerados como pecado. Para mí, antes de 1930, si uno se casaba para siempre. Actualmente, si se casa por lo civil y también por lo católico, aunque eso es más complicado, se puede divorciar. Todo gracias a la República Liberal. Y pues el matrimonio civil era considerado como pecado porque como era un matrimonio fuera de la iglesia, era considerado pues pecaminoso, porque para la época las personas consideraban que lo que estaba fuera de la iglesia era igual a pecado. Pero bueno, en general, durante estos periodos, durante el año de 1930 a 1946, se puede decir que fue una época de progreso para sectores como la economía, la política y lo social. Las personas, por ejemplo, ganaron varios derechos, como por ejemplo el derecho a la protesta, el derecho a reunirse en sindicatos, el derecho al trabajo, el derecho a un pago justo, entre otros derechos que en este momento no me acuerdo. El derecho al voto sí no cambiaría aún, el derecho al voto no cambiaría sino hasta años después, que ya veremos eso más adelante. Bueno, entonces fue un proceso de progreso, pero también de división social, debido a que en esta época se acrecentaría o
empezaría a ser más fuerte la división política, porque el Partido Conservador y el Partido Liberal estarían encerrados en una disputa por el poder, disputa que después se extendería a la población común y corriente, dando pie o inicio a lo que se conoce como el periodo de la violencia en Colombia, aunque de eso hablaremos pues más adelante, entonces no lo voy a tratar mucho en esta ocasión. Ya que pues ese tema es muy extenso y muy complicado, entonces hay que verlo por separado. ¿Listo? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, para después de la época comenzaría un periodo pues, de guerras, de pequeñas expresiones de violencia, de conflictos ideológicos, y ahí entra un poco la hipocresía de las clases más favorecidas. ¿Por qué? En ese periodo de tiempo, con los derechos como el derecho a formar sindicatos, el derecho a la protesta, las clases más favorecidas económicamente hablando tenían una preocupación de que estos movimientos y que las clases populares comenzaran una especie de lucha de clases, pues destruyendo todo lo que había sido hasta la época y instaurando un nuevo poder, bla, 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 bla. Lo justificaron, estas ideas las justificaron diciendo que si no se detenían estos movimientos populares, este crecimiento de la clase popular, van a ver cómo en el país entra el comunismo y va a haber una revolución. Entonces hay que proteger eso para salvaguardar la democracia. Si conocen el planteamiento político de los uribistas, verán que es el mismo, solo que nombres diferentes. Es decir, ellos no llaman comunismo a lo que es comunismo, sino le dieron el nombre de castrochavismo, que realmente eso no existe. No existe. Es comunismo. Pero pues suena más rimbombante decir castrochavismo. Y los juristas también dicen lo mismo de salvaguardar la democracia del país. Es decir, pues los uribistas son un pésimo partido político, pero pésimo. ¿Por qué? Porque tienen políticas de hace más o menos casi 100 años, tienen un planteamiento político de hace casi 100 años. No ha cambiado en lo absoluto sus ideas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? No, señor. Bueno, ya después vamos a empezar a ver presidentes de gran relevancia durante la segunda mitad del siglo XX, más o menos desde 1946. Prefiero terminar el tema aquí porque pues todavía falta bastante, falta todo lo que fue Gaitán, falta todo lo que fue con Laureano López y falta el general Rojas Pinilla, que les adelanto, según yo, es el mejor presidente que ha tenido este país, porque realmente los demás no parecen haber mucho. Ya después les explicaré por qué para mí Rojas Pinilla es el mejor presidente y eso que yo no apoyo mucho a las fuerzas militares. Entonces, es obvio que fue un buen presidente, pero eso se los explico la próxima clase, que no va a ser el viernes porque el viernes es festivo, recuerden eso. Bueno, ya después veremos lo que pasó después de 1946, que fue un periodo ya más importante que el siglo XIX. El siglo XIX básicamente cimentó a los partidos conservador y liberal, y la segunda mitad del siglo XX comenzaría con todos los problemas que ocasionó el bipartidismo. Problemas que seguimos viendo hasta la actualidad. ¿A algunos se les ocurre qué problemas son esos? Están representados con 3 estructuras criminales. ¿Alguien sabe a cuál me refiero? ¿Cómo era la pregunta, profe? Las consecuencias del bipartidismo sería un incremento en la criminalidad.
Criminalidad que en el caso de Colombia está representada en tres figuras, bueno, tres grandes figuras del crimen. Tres grandes grupos criminales que siguen afectando hoy en día. ¿Alguien sabe Las cuáles? Bacrim, ¿Cómo? Sí, las Bacrim, sí, las BACRIM, que pues en esa época eran llamadas de otro nombre. El narcotráfico, por ahí mencionaron, sí, también el narcotráfico, y falta una, las guerrillas, exacto. Las guerrillas, los grupos paramilitares, que hoy en día, pues mal llamados BACRIM, aunque son paramilitares, solo que parece que no podemos reconocer que el proceso de paz hecho por Uribe no fue absoluto, entonces hay que ponerle otro nombre a la misma cosa. Pero sí, son grupos paramilitares, tienen el mismo planteamiento, las mismas acciones, hacen casi igual todo. Entonces, son paramilitares, solo que se les llama bandas criminales para no reconocer lo que son. ¿Por qué? Sigo insistiendo que el poder de Uribe es demasiado grande. Y los narcotraficantes, que hoy en día no es tanto narcotráfico, sino microtráfico. Pero pues todo eso es consecuencia del bipartidismo. En términos generales, porque el bipartidismo dividió el país y pues hizo que estos grupos surgieran con mayor facilidad. Pero bueno, todo eso hablaremos a profundidad la próxima clase, ¿listo? Hasta ahora hemos visto por acá y falta por ver todo esto después de 1946. Entonces, por eso culmino la clase con esto, con lo que pasó previo a 1946.